Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios, ¿ok? Atentos, atentas a las notificaciones de YouTube porque al ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿ok? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura, solamente debes entrar a mi sitio web. También está mi tienda de Etsy, está toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video y también en el primer comentario. ¿Ok? Aprovechen los descuentos, nuevos productos, nuevos servicios también puedes encontrar en mi sitio web. Vamos a ver. Cáncer, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver la lectura de tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Tenemos la carta del emperador al reverso. Esta carta generalmente nos anuncia malos entendidos. Hay alguien aquí que le cuesta un poco también procesar y como ese sentido de la autocrítica. Cuando tenemos al emperador al reverso, hay dudas acerca de cómo hacer las cosas, cómo actuar. Puede haber falta o exceso de organización en la relación, ¿no? Es importante saber ceder, ¿no? Porque si es que no sabemos ceder, pues siento que hay alguien que está muy fijo, muy fija en cómo debiesen ser las cosas, ¿no? Y como no se da la oportunidad de ceder, esto puede estar perjudicando la conexión, ¿no? Entonces es importante poder ceder, escuchar, negociar con el otro. Vamos a ver tu energía, Cáncer. Tenemos el 10 de espadas e incluso esta conexión pudo haber terminado. Tenemos un 3 de copas al reverso y te puedes estar sintiendo bastante solo, bastante sola en este momento. Pudo haber habido incluso infidelidad en esta conexión, ¿no? ¿Vale? También sentimos que quizá la otra persona se está yendo mucho de fiesta, nos está dejando un poco de lado, entonces no está habiendo una comunicación apropiada aquí en esta conexión, ¿ok? Tenemos muchas cartas, el 10 de espadas y el 3 de copas al reverso, pueden ser cartas que nos hablen de infidelidad, no necesariamente tiene que ser ese tu caso, pero a que le resuene. Claro, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que observar. Es importante que cada relación sea 50 y 50%. No puede haber una persona poniendo más esfuerzo que la otra, si no la conexión no es recíproca y tiende a caerse, ¿no? Tiene que ver un poco con esto del no estar cediendo o no estar entregándose completamente a la conexión, ¿ok? Tenemos un 7 de bastos para tu persona especial. Esta carta está al reverso. Hay alguien aquí que está pasando por momentos de indecisión en esta conexión. Quizá a tu persona también le da miedo tomar más compromiso y puedes estar viendo eso y quizá a ti obviamente te complica, quizá tú quieres más compromiso con esta persona, pero no nos está resultando de la mejor manera, ¿ok? Esta persona puede tenerle un poco de miedo al abandono también. Perdón, tienden a ser heridas de la infancia que van dañando, ¿no?, nuestras relaciones en la vida adulta. Entonces viene un poquitito desde ese sentido, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Tenemos un rey de copas al reverso. Esta carta nos habla de un desbalance emocional entre ambos. Cuidado ahí con la codependencia que se puede haber formado. Puede ser una relación muy intensa, pero a la vez es inestable. Lo que veo que te está causando bastante daño, ¿no? Para muchos de ustedes siento que prefieren retirarse de esta situación con la carta del carro.
porque sabes que ya no te está haciendo bien para tu crecimiento personal, especialmente si es que está habiendo desbalance y traición, ¿ok? Y siento que hay alguien aquí que se ha puesto una coraza bien fuerte con respecto a lo que tiene que ver el amor, y esta conexión pudo haber cambiado de lo que era en un inicio, ¿no? Quizá cuando las cosas se estaban poniendo más serias, esta persona ha comenzado a desistir de la conexión, claro, por el miedo al compromiso o el miedo al abandono. El miedo al compromiso viene del miedo al abandono, por lo demás, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué siente la persona de cáncer por cáncer. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta persona, de estas heridas que tiene? Ok, definitivamente esta persona no te quiere soltar o no te quiere dejar ir con el 8 de copas y el 6 de espadas, pero curiosamente tampoco está dispuesto o dispuesta a ceder o a entregarse completamente a la relación. Con la carta de la justicia es como que tu persona se está replanteando, nos habla mucho de eso, se está replanteando lo que quiere en cuanto a esta conexión. Bien, pudo haber habido interferencia de terceros con esta tercera energía de infidelidad influenciando aquí. Entonces es importante poder hablar con la verdad y que las decisiones que estén tomando entre ambos sean constructivas y que sea algo que les va a servir para su crecimiento personal. Siento, cáncer, que has preferido o estás comenzando a preferir, por más difícil que sea, retirarte de esta situación. Vamos a ver si por ahí la lectura da alguna especie de giro inesperado. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Ok, tenemos la carta de la muerte, 8 de pentáculos, 8 de pentáculos, 8 de pentáculos y el 8 de espadas. Efectivamente, nos anuncian muchos finales. También tiene que ver con la determinación de reconocer, cáncer, tus estándares y no permitir recibir menos de lo que te mereces. Es importante que te concentres también en ti. Nos habla mucho de tu ámbito laboral porque aparentemente hay una parte de ti que se siente un poco atrapado o atrapada en esta conexión. Entonces es importante que te puedas replantear también si estás en esta conexión porque esto te hace absoluto sentido y hay un amor profundo que me encanta, que esta persona me está haciendo muy bien y estamos creciendo en conjunto, o estamos aquí por el miedo a estar solos, ¿ok? Eso también tiene que ver con nuestra propia herida del abandono. Entonces es importante que puedas primero plantearte la viabilidad de esta conexión y luego también poder observar qué tan saludable es para ti seguir invirtiendo tu energía en una conexión que tiene como una patita coja, siento, ¿ok? Vamos a mirar algunos mensajes de tu persona especial para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber los mensajes de la persona de cáncer para cáncer. Ok. Nos dice, no sabes lo difícil que ha sido para mí dejarte ir. Bien, lo vemos, ¿no? Nos dijo, esta persona no te quiere soltar. Quiero sentirme de esa forma nuevamente. Me hubiese gustado tratarte mejor y muchas cosas me recuerdan a ti. Me gustaría compartir mis buenas noticias contigo, pero al mismo tiempo no podía dejarte entrar a mi mundo interno, ¿no? Acercarte más a mí. Me arrepiento mucho de haberte mentido, ¿ok? Es como que esta persona realmente no está emocionalmente disponible para tener una conexión mucho más profunda. Entonces forma o ha formado esa coraza y no está dispuesto a ceder, y vemos que está un poco a la defensiva. Sí, hay cariño aquí, claro, pero tampoco vemos a esta persona trascendiendo sus propios obstáculos, ¿no? Entonces es importante, cáncer, que te puedas hacer esa pregunta, ¿no? Esa viabilidad de la conexión.
realmente estoy con alguien que tiene la predisposición, las ganas, la actitud de superar esto, o no nos está haciendo las cosas más difíciles, ¿ok? Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más tenemos que saber con respecto a esta conexión? Dice, nada saldrá de esta situación, ¿ok? Muéstrale al mundo tu yo real y no permitas que el pasado te detenga. Nos dice, bueno, ¿dónde estamos invirtiendo nuestras energías, Cáncer? Muéstrale al mundo tu yo real. Esto significa, vuelva a conectarte contigo mismo, contigo misma, como con esa versión más auténtica de ti, esa versión de ti que lo tiene todo más claro, y vela por el amor propio por sobre todas las cosas, ¿ok? No permitas que tu pasado o lo que ha pasado en esta conexión u otras conexiones te detengan de tener el aprendizaje que tienes que tener para seguir avanzando en las conexiones, ¿no? Porque quizá después de una serie de malas experiencias vamos nosotros mismos formando una coraza, ¿vale? Para que no se forme esta coraza que luego te va a impedir amar, ¿no? Tenemos que trabajar en eso, trabajar en lo que han sido nuestras expectativas y cómo nuestras expectativas o cómo hemos puesto quizá a una persona sobre el pedestal por un tiempo, quizá no nos está ayudando a ver esta persona tal cual es y aceptar de una forma u otra que quizá esta persona no es capaz de entregarnos o no está en la posición de entregarnos lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Nadie vino a este mundo a satisfacer las expectativas del otro. Entonces tenemos que estar en calma con eso y poder perdonar también, ¿no? Ok, vamos a mirar un poco más. Yo sé que quizá no es la lectura que esperamos escuchar, pero espero que sea la lectura que te ayude a conectarte mucho más contigo mismo o contigo misma, ¿ok? Para que puedas comenzar a salir de esta situación bien puesto, bien puesta, ¿no? Levantando el ánimo también. Muchas gracias, guías espirituales. Porque esto que ha pasado entre tú y esta persona no tiene que ver con tu valor propio, ¿no? Sino que tiene que ver con las decisiones que ha tomado esta persona que definitivamente no han sido las mejores o las más óptimas para tener en una conexión. Pero cada persona hace lo mejor que puede en cada momento y eso es lo que te ha podido entregar. No todas las cosas están destinadas para durar para siempre, ¿no? Y de acuerdo a la resistencia que le tengamos al cambio o a aceptar eso, va a depender el sufrimiento que le pongamos a esta conexión, ¿ok? Vamos a ver. Te invita a reconsiderar la energía que estamos entregándole a esta conexión. Te dice las cartas, busca una señal. La meditación te puede traer muchas respuestas. Busca meditar porque te ayuda a conectarte con tu guía interior, con tu intuición, con este yo superior también, ¿vale? Te ayuda a conectar con eso y tener más claridad acerca de lo que está pasando y de lo que te mereces y no te mereces, ¿ok? Tener la claridad de discernimiento con respecto a eso. No aceptar menos de lo que te mereces. Puedes encontrar una resolución pacífica. Eso significa que puedes comenzar a sentirte mejor con respecto a esto. Cuando vemos y hacemos la diferencia de que esto que ha pasado no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con las heridas personales de esta persona. ¿Qué es lo que sí tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo permito que eso me afecte o cómo me las tomo de forma personal? ¿Ok? Porque cada persona, cada pareja que tenemos tiene algo que decir acerca de nosotros. Cuando estamos con una persona que no está, por ejemplo, emocionalmente disponible para nosotros, generalmente, si es que no es el 99,9% de las veces, es porque nosotros no estamos emocionalmente disponibles para nosotros mismos. Entonces tenemos que poder observarnos. Recuerda que tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interior y las parejas vienen a reflejarnos aquellas cosas que nos duelen, aquellas cosas que quizás son difíciles de aceptar para nosotros, pero si tenemos el nivel de conciencia suficiente para poder aceptar eso y mirarlo de otra forma, podemos crecer mucho, ¿no? Podemos crecer mucho. Intensa lectura, Cáncer, ¿ok? Vamos a mirar cuál es la siguiente acción, si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Porque siento que hasta incluso quizás ni siquiera te puedas estar sintiendo libre de comunicar
lo que sientes o lo que te pasa o tu pesar en esta conexión. Entonces, generalmente cuando estamos en eso es porque la persona con la que estamos no es la indicada para nosotros. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Cáncer? Ok. Miren, aquí tenemos cartas de separación. Yo sé que tú has sentido un gran potencial en esta conexión, pero siento que esta persona está principalmente perdido o perdida. Necesita hacer una exploración espiritual bastante grande. Entonces no lo vemos tomando una acción concreta hacia ti. Siento que si toma acción hacia ti tiene que ver con no soltarte, como seguir teniéndote como una opción, pero sabemos que nosotros no somos una opción, ¿ok? Ojo con eso, tu persona puede tener mucho orgullo también, insisto, no es capaz de entregar o entregarse de forma recíproca, entonces es importante que puedas tomar las decisiones que vienen desde el amor propio y amarte a ti mismo o amarte a ti misma, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿ok? Vamos a darte algún consejo, Cáncer. Porque sí, siento que esta persona definitivamente no te quiere soltar, pero es como no querer perder ni pan ni pedazo, ¿no? Es como, me entrego a medias porque Cáncer me lo va a tolerar, ¿no? Entonces, ojo con esa energía, porque puede ser muy tóxica y somos nosotros quienes tenemos que aprender a establecer nuestros propios límites en ese sentido. Espero que se esté entendiendo esta lectura. Me encantaría que me cuentes en los comentarios qué te está pareciendo, si es que te está haciendo sentido, cuál es tu caso, qué es lo que ha pasado aquí y qué decisiones estás tomando también con respecto a esta conexión, ¿ok? Te dice, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas, redefine tu grupo cercano, ¿no? Claro, porque esta persona no te quiere soltar, pero a la vez no se quiere comprometer. Y ese juego va a seguir siempre y cuando yo lo permita, ¿no? Así que ojo con eso. ¿Bien? Es importante cuidarnos. No necesariamente porque lo esté haciendo por hacernos daño, sino que si es que está la oportunidad ahí, ¿cómo no la va a tomar? ¿No? Viene un poco de esa energía. Tenemos la inocencia del conejo. Vamos a ver qué más. Tenemos la paciencia también de Tauro. También puedes estar lidiando con un Tauro. Y también tenemos el murciélago, que a mí generalmente me habla de energías tóxicas o de malas energías, ¿no? Y de personas muy diferentes. Tenemos un conejo, ¿no? Muy lindo, muy inocente, muy bonito, que viene a entregar lo mejor de sí mismo, y otra persona que está un poco más en el ámbito del miedo, la inseguridad, también de la oscuridad, ¿ok? Tenemos que tener la determinación y la paciencia de poder salir adelante y de velar por este amor propio, ¿ok? También siento que tiene que ver con algún proceso de maduración, de sabiduría que estás ganando a partir de esta conexión o esto que estás viviendo ahora, y que definitivamente te hace mucho más fuerte. Quizá ya no vamos a ser tan inocentes o entregadas como antes, ¿no? Aprendemos mucho de esta experiencia y lo hacemos con mucho más cuidado la próxima vez, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti. Muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias a los guías espirituales por acompañarnos. Espero que estos hayan sido los mensajes que necesitabas recibir el día de hoy. Te veo sufriendo bastante, Cáncer. Es momento de transformar esa energía, y tú eres el único o la única persona que tiene el poder de hacer eso. Esa es tu decisión. Así que decidamos mejor, que decidamos por el amor propio por sobre todas las cosas, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí, Cáncer. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.